Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se incrementan las vacantes en el país. El Servicio Público de Empleo anunció que tiene registrados casi 200.000 puestos de trabajo disponibles en todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña Joana Duarte, asesora de esta entidad, para explicar qué tipo de vacantes son y cómo puede usted acceder a ellas. Colombia, un país de microempresarios. A pesar de la pandemia, miles de colombianos se lanzaron a crear negocios. La gran mayoría son de menos de 10 trabajadores. Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos acompaña para explicar este interesante informe. Impulso a la ganadería sostenible. Una de las compañías dedicadas a la ganadería en el oriente, aquí en el país, acaba de obtener recursos internacionales que ayudarán a cuidar el medio ambiente. Detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión con una noticia positiva y que tiene que ver con muchas oportunidades de trabajo que están disponibles para todos los colombianos que están buscando en este momento un empleo. Para conversar de este tema tan interesante, quiero saludar a la doctora Joana Duarte, asesora de estrategia de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Doctora Duarte, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches. Muy bien, gracias. Doctora Duarte, antes de hablar de las nuevas vacantes disponibles, ¿por qué no nos ayuda con un balance del año anterior? ¿Sintieron ustedes a través del Servicio Público de Empleo una reactivación en las vacantes disponibles en línea con la reactivación propia de la economía? Sí, Víctor. Bueno, haciendo un análisis desde el Servicio Público de Empleo, podemos ver que en el 2021 tuvimos alrededor de 8.700 colocaciones, o sea, son personas que están contratadas en las diferentes vacantes que fueron entregadas por los empresarios. Haciendo, digamos, una comparación con el 2020, nos pudimos dar cuenta que incrementamos en un 31%, puesto que en el 2020 tuvimos 669.000 personas más o menos colocadas. Esto pues, digamos, ha sido gracias a esa reactivación económica que se ha dado tras la pandemia y pues a todos los beneficios que también se han dado con estas vacantes que nos han puesto los empresarios. ¿8.700 o 870.000 personas lograron? 870.000. Ah, ok. ¿Esas fueron las personas que encontraron trabajo a través del Servicio de Empleo? Sí, exactamente. Alrededor de 878.000 personas que fueron pues colocadas o contratadas en esas vacantes que fueron entregadas por empresarios que publicaron sus vacantes en el Servicio Público de Empleo. Muchos dicen que el empleo no se ha recuperado a la misma velocidad que ha tenido la economía o la recuperación económica del país. ¿Ustedes han sentido lo mismo desde el Servicio de Empleo? Sí, digamos, en este caso hemos venido pues nosotros haciendo las diferentes gestiones que hacen nuestras agencias de empleo a nivel nacional, donde nosotros asesoramos, acompañamos a nuestros empresarios buscando pues estas nuevas oportunidades de empleo, teniendo pues diferentes oportunidades en diferentes, digamos, cargos y pues en los diferentes departamentos. Entonces, esto nos ha permitido pues obviamente poder incrementar ese número de vacantes que hay a nivel nacional. Bueno, hablemos de ese 2022. Todavía hay una brecha entre la reactivación y en el desempleo, es decir, millones de colombianos buscando una oportunidad laboral. ¿Cuántos puestos de trabajo en este momento el que ingrese al Servicio Público de Empleo va a encontrar disponibles? Sí, mira, actualmente tenemos más de 194.000 ofertas de empleo disponibles a nivel nacional. Estamos haciendo presencia, digamos, en diferentes departamentos, pero podemos decir que tenemos un 46% más o menos en Bogotá de puestos, digamos, en este caso, de ofertas laborales disponibles. Tenemos también en Antioquia alrededor de un 20%, Valle del Cauca, ¿sí? Cundinamarca, Santander y pues los demás departamentos. Víctor, nosotros como red de prestadores hacemos presencia a nivel nacional. Entonces tenemos a disposición de todos los departamentos las diferentes vacantes que son entregadas por los empresarios.
Con estos cambios que nos ha dejado la pandemia, por ejemplo, ¿hay ofertas laborales a través del Servicio de Empleo donde alguien en el Valle del Cauca puede aplicar a una oferta laboral en Bogotá sin tener que venirse a vivir aquí a la capital de la República? Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos un sistema de información a nivel nacional que pues invitamos, digamos, a los ciudadanos que puedan consultarlo, es www.serviciodeempleo.go.co. Aquí podemos consultar las vacantes que tenemos a nivel nacional. Entonces, como tú dices, si yo vivo en Valle del Cauca, puedo conseguir cuáles son esas vacantes de Valle del Cauca para poderme postular. Si igualmente tengo el interés de poder trasladarme a otra ciudad, pues sencillamente también puedo poner la opción de que quiero trasladarme y también ver la opción de las diferentes vacantes que hay en el resto de departamentos o de municipios a nivel, digamos, nacional. ¿Qué sectores están necesitando más trabajadores? Por lo menos si hablamos de esas empresas que han puesto sus ofertas a través del Servicio de Empleo. Bueno, mira, voy a hablarte un poco acerca como de esas ocupaciones que en este momento se están demandando más. Sí. Tenemos, digamos, de vendedores, ¿sí? Tenemos profesionales, técnicos y tecnólogos en ciencias y, pues, en este caso, ingenierías. Tenemos también para auxiliares contables. Esto pues obviamente se da de acuerdo pues a los diferentes sectores de servicios, a los diferentes sectores pues que obviamente están en la industria, pero pues son digamos los que ahorita tienen una mayor representación en el mercado laboral. Hay muchas ofertas en el sector de las TICs, porque es que hemos conocido pues, en otros momentos la queja de este sector porque a veces les es difícil encontrar profesionales o técnicos en tecnologías. Sí, digamos, en este caso tenemos una representación también, porque pues tú sabes que ahorita con todo este tema digital, con toda la actualización, sí nos requieren, digamos, varias competencias que deben tener las personas y se requieren, digamos, pues varios ingenieros, digamos, de sistemas, ingenieros, pues obviamente que demandan también en la parte electrónica e industrial que requieren desarrollar ciertas acciones y actividades, digamos, a nivel laboral. Es decir que las empresas también ofrecen trabajo a través del Servicio de Empleo para profesionales, ¿ahí pueden encontrar opciones? Sí, Víctor. Mira, nosotros dentro de la gestión que hace la red de prestadores, nosotros contamos con unos gestores empresariales o nuestra gestión empresarial y son asesores que acompañan a las empresas en la publicación de sus vacantes. Entonces, aquí nosotros podemos identificar con el empresario cuáles son esas necesidades puntuales, si son a nivel profesionales, si son técnicos, si son operativos, y los asesoramos teniendo en cuenta pues esas nuevas tendencias que hay en el mercado y los acompañamos en esa publicación de vacantes que se hace en nuestro servicio, en nuestro sistema de información, que pues obviamente para el empresario también es gratuito esta publicación de vacantes, porque pues nosotros también los buscadores de empleo que pasan en la ruta de empleabilidad de las agencias, pues los servicios que reciben de gestión y colocación son completamente gratuitos. Si alguna persona logra ser exitosa y conseguir un trabajo por medio del Servicio de Empleo, ¿hay algún cobro para esa persona? Se lo pregunto porque en muchos casos muchos colombianos se quejan que cuando van y buscan trabajo muchos terminan cobrándoles, es un poco injusto. Imagínese una persona bien llevada económicamente buscando un trabajo y fuera de eso tener que pagar para aspirar a una opción laboral. Sí, no, mira, Víctor, eso es muy importante la pregunta que tú haces, porque en el Servicio Público de Empleo no tiene ningún costo los servicios que se brindan, ¿sí? Al ciudadano no se le debe cobrar ni siquiera por un proceso, digamos, de selección. Eso lo tienen que saber. Todos sabemos que tenemos necesidades y en este caso hay muchos buscadores que pues el beneficio que tiene el Servicio Público de Empleo es que uno puede registrar su vacante de manera gratuita, puede recibir una asesoría con orientadores ocupacionales que miran cómo está su perfil, cómo está su hoja de vida, los asesoran cómo está el mercado laboral en este momento y pues asimismo los llevan a que ellos puedan postularse a las diferentes vacantes de acuerdo a su perfil. Y esto es de manera gratuita, no tienen por qué cobrarles nada porque sencillamente es un servicio a disposición del ciudadano y es lo que brindamos a nivel nacional con todas las agencias y bolsas de empleo.
Una última pregunta, doctora Duarte. Siempre es muy interesante hablar con ustedes, además, para que la gente conozca estas opciones en medio de cifras tan altas de desocupación. Tips, consejos, secretos de pronto que tengan ustedes que la gente no conozca para ser exitosos a la hora de conseguir un trabajo a través del servicio de empleo. Bueno, en este momento es muy importante ese perfil ocupacional que yo como buscador de empleo coloco en los diferentes motores de búsqueda. El perfil ocupacional es la carta de presentación que tienes tú ante un empresario, ¿sí? Entonces, es un perfil ocupacional que debe ser muy concreto, que hable de mis estudios, que hable de mi experiencia y hable de mis competencias. Esto con la finalidad de quien lea mi perfil sea atractivo y me interese y me pueda llamar y me pueda contactar. La hoja de vida se debe ser muy clara, tiene que ser pues obviamente no mayor a 5 hojas, ¿sí? Que es lo que prácticamente si tú registras la hoja de vida en el Servicio Público de Empleo está más o menos entre unas 2 hojas. Aquí sencillamente lo que nosotros decimos es la información que aportas es una información que sea válida, o sea que cuando llamen y puedan digamos cerciorar pues sencillamente tengamos un número de teléfono donde yo conteste y pueda pues obviamente acceder a una cita, a una entrevista laboral. Importante que tenga también conocimiento de mis competencias laborales, porque eso es lo que me va a permitir a mí poder, pues en este caso, vender mi perfil. Al registrar la hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, es importante que el buscador se cerciore que esté diligenciada al 100%, porque eso va a hacer que aumente la probabilidad y me postule a las diferentes vacantes que son colocadas por el Servicio Público de Empleo y que son entregadas por los empresarios a nivel nacional. Claro. Otra de pronto recomendaciones que podemos hacer es la seguridad que tengas tú ante una entrevista. O sea, debo mostrar la seguridad, tener conocimiento de cuál es mi perfil, de cuáles son mis competencias, de cuál es la experiencia y conocer también qué hay en el mercado laboral en este momento. Por eso nuestras agencias de empleo constantemente las estamos acompañando y capacitando para que ellas también conozcan qué está pasando en el mercado laboral, cuáles son esas tendencias en el mercado laboral en este momento. Como tú decías, las TICs en este momento pues están generando mayor posicionamiento. Entonces, esto hace que tengamos una mayor formación para buenas recomendaciones, no solo para ser exitosos a través del servicio de empleo, sino en cualquier oportunidad laboral o buscando cualquier tipo de empleo. Doctora Duarte, gracias por estos minutos. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. A visitar entonces la página web del Servicio de Empleo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el director de la DIAN, Lisandro Junco, es objeto de cuestionamientos por una licitación. Ya nos vemos con todos los detalles de esta noticia. Continuamos en Signo Pesos. El actual director de la DIAN, Lisandro Junco, fue cuestionado en las últimas horas. El funcionario haría parte de una de las empresas que aspira a ganar el millonario contrato para la operación del Registro Único de Transporte, el RUNT. La denuncia la hizo la Universidad Nacional en un informe sobre esta licitación. Veamos. Este informe, elaborado por la Universidad Nacional y revelado por Blue Radio, revisa los requisitos para licitar por un contrato de 805 mil millones de pesos para administrar y operar el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. En él, la universidad recomienda rechazar en la licitación a la Sociedad Futura Circulemos Colombia SAS al identificar que el actual director de la DIAN, Lisandro Junco, figura como socio y accionista del 30% de una de las empresas que aspira a quedarse con el ambicioso contrato. Junco, en calidad de servidor público y a través de este comunicado, aseguró haber dejado de ser socio de dicha empresa. La empresa de servicios y soluciones seguras SAS, de la cual fui socio hasta el 3 de enero de 2022, es de propiedad de mis familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, y yo no soy socio ni accionista de esta. Sin embargo, en este documento con fecha del 7 de enero aparece nuevamente el nombre del director como beneficiario real de la empresa. El informe de la Universidad Nacional sostiene que habría una inhabilidad tanto del funcionario como del oferente, tal y como lo señala la Constitución Política. Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. Al respecto, en el portal Anticorrupción de Colombia se evidencia que la empresa de la que Junco sería socio ya había ganado licitaciones con el Estado, como en este contrato con el Sistema de Transporte Transmilenio y en otra ocasión en la que la empresa presentó esta propuesta a la Dirección de Contratación
de la Secretaría Distrital de Movilidad sin haber resultado favorecido. Para los analistas, exista o no inhabilidad, es claro que existe un conflicto de intereses. Si en esa sociedad él no es accionista, pero lo fue hace 2 o 3 días, y sus hermanos o sus padres son, pues evidentemente hay una situación particular que vale la pena mirar con más cuidado. Es posible que haya salido de la inhabilidad establecida en la ley, pero el conflicto de intereses es evidente. Recordemos que el director de la DIAN ya había estado envuelto recientemente en procesos como el de los Pandora Papers. El 28 de febrero, el Ministerio de Transporte informará quiénes continuarán participando por esa licitación y el 1 de marzo decidirá a quién le será adjudicada. Seguiremos muy pendientes. La Cámara de Comercio de Bogotá presentó hoy una completa y muy interesante radiografía de las empresas que hay en Bogotá y en más de 50 municipios que hacen parte de su jurisdicción. Para conocer detalles, quiero saludar al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de la capital de la República. Buenas noches, doctor Uribe. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Mil gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Doctor Uribe, ¿cuál es el objetivo de hacer este primer estudio desde la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Qué quieren ustedes al final del día? La verdad es que yo creo que hablamos mucho de empresa todo el día en todas partes, Víctor, pero nos hace mucha falta profundizar en las características de lo que son, lo que necesitan y las dimensiones de lo que es la realidad empresarial en nuestro país. Y por eso esta gran encuesta del empresariado de Bogotá y la jurisdicción de Cundinamarca nos da con absoluta claridad una radiografía de en qué andan los empresarios, cuáles son sus niveles de ingresos, su nivel de desarrollo empresarial, sus falencias, sus virtudes, su capacidad de apropiar tecnología, entre otras cosas. La manera en que, por ejemplo, avanzan en el cierre de brechas. Luego, esto es un instrumento al servicio de toda la sociedad y de quienes aspiran, por supuesto, a administrar los futuros de este país, que tengan en sus manos la información que les permita formular política pública adecuada para el desarrollo del sector empresarial. ¿Y qué encontró usted en esta encuesta? ¿Es un tejido empresarial robusto, fuerte o todavía tiene limitaciones, debilidades hacia adelante? Yo creo que es un tejido empresarial amplio que tiene como actor preponderante a las microempresas, que tienen niveles de desarrollo empresarial precarios y que necesitan mucho acompañamiento. Es un tejido empresarial que premia la formalidad, porque las empresas formales ganan más, venden más, apropian mejor la tecnología, son más ágiles en el cierre de brechas entre hombres y mujeres, tienen las posibilidades, por ejemplo, de aprovechar las posibilidades de medios de pago digitales y, por supuesto, contribuyen de una mejor manera en la generación de empleo formal en nuestro país. Luego, la principal conclusión que yo saco de estos datos de la encuesta es que la formalidad paga y que, aunque siendo costosa, termina siendo una solución en el largo plazo de mayor estabilidad y bienestar, tanto para sus propietarios como para sus empleados. Y si la formalidad paga, ¿de pronto tienen alguna medición de cómo estamos en términos de informalidad versus el número de empresas formales que están registradas allí en la Cámara de Comercio? Claro, nosotros en el país estamos hablando de cerca de 1.6 millones de empresas formales. En nuestra jurisdicción son casi 470.000. Con ese número terminamos en el año 2021. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que en nuestro país debe haber 5,5 millones de micronegocios, en donde solamente el 20% tienen matrícula mercantil. Luego, el nivel de informalidad, entendido como la mínimo requisito, que es la matrícula mercantil, para empezar a escalar en términos de formalidad, y, por ejemplo, afiliar a los trabajadores a la seguridad social o cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo o tener los requisitos para vender productos alimenticios de acuerdo con el INVIMA o regulaciones de esta naturaleza, es un reto extraordinario que tiene nuestro país. Y la mayoría de las empresas son empresas con precaria evolución, con un número muy precario también de generación de empleo, 1, 2 y máximo 3 empleados. Y, por supuesto, ahí hay un gran espacio para trabajar y profundizar si queremos fortalecer a las empresas como fuente de generación de oportunidades en nuestro país. ¿Y qué tan fácil es escalar de la informalidad hacia la formalidad?
porque pues usted nos habla del éxito que pueden llegar a tener ya las empresas formales, pero es que pasar de un lado al otro es muy difícil. Hay unas barreras enormes, doctor Uribe, la tasa de tributación es muy alta en Colombia, los costos laborales, en fin, una cantidad de cosas que impide, por lo menos mentalmente, a que muchos empresarios den ese salto. Así es, y por eso esta encuesta lo que hace es poner de presente que de golpe las aspiraciones que tenemos respecto de la formalidad y los estándares que queremos exigir a quienes consideremos formales son un esquema aspiracional que probablemente no se refleja en la realidad económica de nuestro territorio y que seguramente nos va a tocar entender que lo mejor en algunas circunstancias es enemigo de lo bueno y que hay reformas que debemos acometer con urgencia para dar mayores posibilidades de formalidad en un entorno en donde muchas empresas apenas generan los ingresos equivalentes al salario mínimo para salir adelante. Es decir, son casi que la alternativa al empleo que no existe desde el punto de vista de la generación de ingresos, pero que en términos de evolución empresarial, en términos de capacitación, en términos de construcción, por ejemplo, de información contable, en términos de lo que significa pensar en cómo reinvertir utilidades para avanzar en otros modelos de negocio al interior de la propia empresa, todavía estamos lejos. Y si queremos hacerlo, yo creo que hay reformas, entre otras la reforma laboral, que tiene que ser abordada con urgencia, porque claramente hoy, incluso entre empresas formales, en donde el representante legal o el propietario es su único trabajador, no tenemos una buena cifra de cumplimiento, por ejemplo, en pago de las prestaciones en materia de seguridad social en salud. Ni para él mismo. Doctor Uribe, yo estuve revisando algunos de los resultados muy interesantes, es una encuesta bastante grande. ¿Por qué no me cuenta algunos? Por ejemplo, usos de las tecnologías, ¿no? Por cuenta de los empresarios, tanto formales como informales. ¿Cómo se han adaptado a las tecnologías financieras, por ejemplo? Mire, interesantísimo, Víctor. Uno de los temas que yo creo que es muy elocuente es que hoy para las empresas formales, por ejemplo, transacciones bancarias, es decir, digitales, es el medio de pago más utilizado. Y billeteras digitales, muy importante también y muy cercano. El efectivo pierde terreno. Incluso las propias transacciones hechas a través de billeteras digitales en el sector informal callejero, es decir, en el vendedor ambulante, tienen una participación ya muy importante que creo que es elocuente alrededor de lo que está pasando en esa materia en asuntos de tecnología y medios de pago. Y la otra que es también muy interesante es que los canales de comercialización de las empresas han migrado a lo virtual de una manera verdaderamente relevante. Mientras que para las empresas formales el tema del local, supermercado, la presencialidad del mostrador tiene una participación grande, está casi que doblándola en participación la venta a través de redes sociales o páginas web. Y cuando ya usted se mete a páginas web, encuentra que Facebook y WhatsApp son los instrumentos predilectos para vender y para comercializar productos. Luego, ahí también hay esquemas de formación y capacitación que se requieren, porque vender en mostrador no es lo mismo que vender a través de WhatsApp, doctor Víctor. ¿Ustedes hicieron alguna medición entre las empresas que son lideradas por mujeres y las que son lideradas por hombres? Y qué bueno que trae ese tema, porque es uno de los asuntos que creo que tienen mucha relevancia. Y la conclusión general aquí, para tomarme poco tiempo, es la siguiente. Cuando hay mujeres liderando empresas, hay mujeres que ocupan los cargos al interior de las empresas y en esas mismas empresas hay un mayor porcentaje de mujeres tomando decisiones. Estamos hablando de que cuando hay una mujer que toma las principales decisiones, el 69% de las posiciones en cargos directivos son ocupadas por mujeres. Pero cuando es un hombre el que toma las decisiones principales en una empresa, solamente el 21% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. Es decir, aquí tenemos que darle más oportunidades a las mujeres a la toma de decisiones empresariales, porque ellas son mucho más ágiles en esa política de cierre de brechas. Y hay que reeducar en parte, tenemos que reeducarnos nosotros los hombres para hacernos entender la importancia de la participación femenina y la relevancia que ellas tienen en cargos de dirección y en cargos en general, como parte del proceso de cierre de brechas, en donde vemos todavía que entre hombres y mujeres hay unas grandes distancias, no solamente en el mercado del trabajo, sino en el mercado empresarial también, Víctor.
Una última pregunta, doctor Uribe. Ya cuando usted analiza todo este estudio, que tiene unos resultados muy interesantes, ¿cuál cree usted que debería ser la principal tarea o el principal objetivo de la política pública, sobre todo pensando en las micro y pequeñas empresas? Yo lo que veo es que a veces aquí nos engolosinamos en debates que aplican, y por supuesto que son importantes, pero que aplican a un sector muy chiquito de la base empresarial que configura este país. Yo creo que la principal tarea que tenemos en materia de política pública es configurar un esquema en donde podamos acompañar mejor la evolución en términos de formalización a las microempresas y a quienes se hayan atrevido a emprender. Logramos hacer eso, vamos a escalar en el nivel de formalidad, y la formalidad, como empecé diciéndolo, genera más empleos, genera impuestos, genera mayor bienestar para sus propietarios y por supuesto tiene mayores niveles de estabilidad, es decir, de beneficios y de generación de bienestar en nuestra sociedad. Doctor Uribe, gracias por compartirnos los resultados de este primer estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá y seguiremos haciéndole seguimiento en la medida en que ustedes hagan más publicaciones. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Una buena noche para todos. Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo estuvo la confianza del consumidor en Colombia durante el primer mes de este año. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 13,5 puntos porcentuales negativos y corresponde al nivel de confianza del consumidor registrado en enero por la encuesta mensual que realiza Fedesarrollo. Ese nivel en diciembre estaba en 7 puntos porcentuales negativos, lo que significa que cayó 6,5 puntos porcentuales la confianza que tienen los colombianos hacia la economía. El sector ganadero también es objeto de movidas empresariales. Juan, buenas noches. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Buenas noches. Hoy le voy a hablar de inversiones que a veces no parecen tan recurrentes, pero que ayudan con todas estas coyunturas del cambio climático y el impacto en las haciendas ganaderas. Y el caso es el de la Hacienda San José, fundada por allá en 2014 en el Bichada, y su negocio está enfocado en la ganadería de carne tropical y buscan el mejoramiento genético de la raza Nelore de ciclo corto, y en ese objetivo de ganadería sostenible, de aportar al enfriamiento global, pues ha recibido apoyos de organismos y universidades. Lo último, una financiación del fondo neerlandés eGreen por 30.000 millones de pesos que irá a todo ese tema de la ganadería sostenible en la Orinoquía, a proteger unas 180.000 hectáreas y restaurar más de 27.000 de bosque tropical. Ese fondo es fuerte en la reducción de la deforestación y la financiación será por 12 años. Es la primera vez que el fondo hace o invierte en Colombia. Juan, al final es la ganadería uno de esos sectores que tiene grandes implicaciones medioambientales, ¿no? Sí, ese tema de la ganadería extensiva no sostenible se considera un importante impulsor de la deforestación ilegal, y desde la misma Hacienda resaltan que la ganadería colombiana opera en muchos casos sobre una base de baja productividad y bajo costo, con un uso ineficiente de la tierra y los recursos, lo cual es insostenible tanto desde una perspectiva ambiental también como económica. Y esta pues es la movida de hoy sobre ganadería e inversiones para combatir el cambio climático. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, que regirá para mañana, 3.965 pesos con 41 centavos. Subió 1 peso con 57 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída de 1,56%. Se ubicó en $91 con 24 centavos por barril. Atención, caficultores. El precio interno del café colombiano alcanzó hoy un récord histórico. Quedó en promedio para mañana a 2.240.000 pesos por carga. Nunca antes había alcanzado ese precio. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,64%. La acción que más subió, ETB, con ganancia de 2,68%, y la acción que más cayó, Bancolombia, tuvo un retroceso de 2,75%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía de seguridad informática Fortinet reveló estas cifras con motivo del Día del Internet Seguro que se celebra hoy a nivel mundial. Colombia sufrió
Mire bien esta cifra, el año pasado 11.200 millones de ataques o de intentos de ciberataques. Eso significa un promedio diario de 31 millones. México fue el país de América Latina con más intentos de ciberataques, 156.000 millones. Le siguen Brasil con más de 88.000 millones, Perú con 11.500 millones. En el cuarto lugar está ahí Colombia con la cifra que ya les mencioné. Y en América Latina se reportaron en total cerca de 300.000 millones de ciberataques en el 2021. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.